Bueno, tengan muy buenos días. Como han ustedes visto el programa, prácticamente abordaremos la temática en relacionada primero a lo que es el virus de hepatitis B y posteriormente lo que es el virus de la hepatitis C. Pero antes, obviamente, entiendo todos son o estudiantes de medicina o médicos y por lo tanto están en contacto directo o indirecto pues en los hospitales. Quisiera saber del público quiénes están inmunizados contra el virus de la hepatitis B. Un buen número, bastante, qué bueno, que me alegro de eso. Bueno, vamos a iniciar a platicar o vamos a hablar un poco sobre lo que es el virus de la hepatitis B. Como sabemos, pues la hepatitis B es una infección vírica cuyo centro principal es el hígado, que puede dar tanto como sabemos a un cuadro de infección aguda, pero también nos puede llevar a la presencia de una enfermedad crónica. De hecho, se sabe que la infección por virus B pues es potencialmente mortal y principalmente pues cuando esta se cronifica pues nos puede llevar a la presencia de alto riesgo de muerte, ya sea por la presencia de cirrosis o de sus complicaciones, o bien, como ya lo comentaba la doctora también, pues hacia el desarrollo de lo que es el cáncer de hígado. Sin embargo, como sabemos, pues el virus de la hepatitis B pues fue prácticamente identificado a través del antígeno australiano hacia el año de 1965 por este investigador Bloomberg. Sabemos pues que el virus pertenece a la familia de los etnavirus, ¿verdad? Es un ADN circular de doble cadena que tiene un diámetro de 42 nanómetros. Acá en esta lámina podemos observar la configuración de lo que es el virus de la hepatitis B, donde lo más importante es conocer que contiene lo que es la envoltura externa, ¿sí? Conformada por lipopolisacáridos, y lo que es la envoltura interna o cápside nuclear, que es donde se encontrarán todo el mecanismo pues de reproducción de lo que es el virus. Sabemos que el virus de la hepatitis B tiene que ingresar a lo que es el hepatocito, utiliza los mecanismos que se encuentran dentro del núcleo del hepatocito y el objetivo final es generar pues una reproducción de este virus para generar infección de más células. Como sabemos, el virus de la hepatitis C como tal no es citopático. Generalmente la respuesta inmunológica estará dada por el daño que se genera está dada principalmente por lo que es la respuesta inmunológica del hospedero. Sabemos que aquí existe un predominio de la respuesta celular hacia los pequeños cetípotes que están presentados por moléculas HDL de la clase de linfocitos CD8. Sabemos que la presencia o el que exista una cronicidad en el virus de la hepatitis B va a estar dada por la respuesta que exista entre la interrelación del virus con el sistema inmunológico del hospedero. Como podemos ver, por ejemplo, si una persona adquiere el virus de la hepatitis B de forma aguda y él es un recién nacido, existe un 90% de probabilidades que se desarrolle una cronicidad y un 10% de recuperación. Si en cambio es un niño el que adquiere el virus de la hepatitis A, sabemos que el riesgo de infección crónica será de un 30% y por lo tanto de recuperación de un 70%. En el adulto, en cambio, ¿verdad?, que desarrolla la infección aguda, la infección crónica, como ustedes pueden ver, solo será entre un 1 o un 5%, con una recuperación prácticamente del 99%. Acá podemos ver claramente cuál es la evolución, ya enfocado más que todo a la parte del adulto, qué sucede a ese paciente adulto que se infecta de forma aguda con el virus de la hepatitis B. Como decíamos, un 90% de ellos habrá una curación. Se habla que menos de un 1% en este cuadro agudo pueden llegar a desarrollar lo que es una hepatitis fulminante, y el resto, el 9%, si llega a mantener ese antígeno de superficie, que es una forma de poder establecer la infección del virus de la hepatitis, hablaremos
que se encuentra frente a una hepatitis crónica. Esto, como sabemos, en la evolución también puede tener diferentes fases. Un 50% puede generar a la curación, un porcentaje menor, entre un 20 y 30%, generarse una situación de portador asintomático, o bien generarse un estado de hepatitis crónica persistente o una hepatitis crónica activa. Esta última pudieron llevar a la presencia de cirrosis y obviamente presencia de descompensaciones o al desarrollo de lo que es el cáncer de células hepáticas. Asimismo, como les explicaba, si bien es cierto el sitio inicial o principal de acción es el hígado, pueden haber muchas veces manifestaciones extrahepáticas que son sumamente importantes y que veremos algunas más adelante. Existen ciertas definiciones que son claves y que muchas veces son complicadas y nos hacen quebrar la cabeza, ¿verdad? Dentro de ellos está lo que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que esta pues evidentemente puede presentarse en suero antes de los síntomas. Se debe de buscar también en lo que son los donadores de sangre y obviamente, como explicábamos, cuando esta persiste por más de 6 meses se considera que estamos frente a un cuadro de cronicidad. Por otro lado, tenemos lo que es el antígeno core o central, que este se expresa en la superficie de lo que es la nucleocápside, que como tal no se encuentra en el suero ya que carece de un péptido señalizador. Sin embargo, nosotros identificamos o conocemos de su presencia a través de la presencia del anticuerpo anti el antígeno core. Otro péptido muy importante que constituye el virus de la hepatitis B lo es el antígeno E para el virus de la hepatitis B, que, como sabemos, puede actuar como un tolerógeno, es decir, es un antígeno que condiciona o puede inducirnos a una tolerancia inmunológica y que claramente esta nos va a estar manifestando, nos va a estar diciendo la presencia positiva de replicación viral y de que hay una gran infectividad, ¿sí? El gen X, que la importancia de este principalmente está dada en que su presencia tiende a el desarrollo de lo que es el hepatocarcinoma. Pero veamos, ¿cuál es el significado, cuál es la interpretación de cada uno de estos? El antígeno de superficie nos estará diciendo infección actual, es decir, la presencia, por ejemplo, de una hepatitis aguda, la presencia de un estado portador o bien una hepatitis crónica activa. El antígeno E nos habla la existencia de una replicación activa y obviamente es altamente infectivo o infeccioso. ¿Dónde lo encontramos? En los fenómenos de una hepatitis aguda o bien una hepatitis crónica activa. El anticuerpo antiantígeno de superficie del virus de hepatitis B nos habla de resolución, es decir, existe una inmunidad en contra del virus. El anticuerpo ante el antígeno core del virus de la hepatitis B total nos está hablando de infección actual o bien la infección previa. ¿En qué síndromes clínicos lo encontramos? Hepatitis aguda, en portador, hepatitis crónica activa o bien, obviamente, al haber cursado con un cuadro de hepatitis, ¿verdad?, puede estar como una evidencia de inmunidad natural. Y tenemos también lo que es el anticuerpo antígeno core del virus de la hepatitis B IgM, que nos está hablando prácticamente de dos momentos: infección aguda o bien una reactivación. ¿Y en qué cuadros lo veremos? Pues obviamente en la hepatitis aguda o en la hepatitis crónica activa. El anticuerpo anti-E contra el virus de la hepatitis E nos habla una resolución de la replicación activa, ¿sí? Y lo veremos obviamente en el que está con un estado de portador o cuando ya existe una inmunidad. Y otra prueba pues obviamente importante siempre dentro del contexto de la valoración de un paciente con hepatitis B lo constituye la proteína C reactiva del ADN del virus de la hepatitis, que obviamente entonces está hablando de la presencia de una infección actual que podremos ver en hepatitis aguda portador o bien ante una hepatitis crónica activa. Quiero mostrarle en esta lámina cuál es la evolución de estos marcadores que hemos señalado. Ustedes pueden ver en la línea de las X
lo que es el tiempo de semanas de exposición, y hacia arriba lo que son los niveles en cuanto a los títulos de las diferentes marcadores serológicos que acabamos de mencionar. Como podemos ver, al existir la infección tomando como tiempo cero, el antígeno de superficie aparece aún antes de que se presenten síntomas, teniendo un ascenso acelerado, ¿verdad?, alcanzándose un pico hacia las 10-12 semanas y generando obviamente un descenso hasta su cese completo en el cuadro de una infección aguda. Pueden ver ustedes cuál es el comportamiento en todo caso del antígeno, el anticuerpo anticore total, ¿verdad?, sus inicios en relación al tiempo y su mantenimiento a través del tiempo. Lo mismo, cuál es la curva que presenta el anticuerpo anticore IgM. Obviamente la inmunoglobulina M me habla de un proceso agudo. Ustedes pueden ver cómo hace el pico de elevación. Y el anticuerpo anticore de superficie de virus de hepatitis B, como pues cuando se alcanza una elevación, nos está hablando que se ha generado una recuperación también de la infección aguda. A diferencia del comportamiento de estos marcadores serológicos en el paciente que presenta una hepatitis B crónica, como ustedes pueden observar, de forma inicial el mismo ascenso del antígeno de superficie, pero esta obviamente pasará el tiempo de los 6 meses y se mantendrá a través del tiempo. De forma similar lo hace el anticuerpo anticore y pues el anticuerpo core IgM, pues con el pico que ya previamente habíamos mencionado. Acá nada más les traigo esta lámina para que ustedes observen obviamente todo el mecanismo inflamatorio que se genera a nivel del organismo, ¿verdad?, que tiene el virus de la hepatitis B, como hay obviamente o se trata de generar un control viral, se genera lo que es la producción de autoanticuerpos, y todos estos obviamente nos llevan al fenómeno de una injuria hepática, a la destrucción de los mismos hepatocitos, y que posteriormente pueden llevarnos a la presencia de una fibrosis, ¿verdad?, y obviamente todas las complicaciones que puedan darse. Como sabemos, el virus de la hepatitis B es el segundo carcinogénico a nivel mundial y se calcula que 240 millones de personas están infectadas a nivel mundial. Más de 2 millones de personas viven hoy con alguna evidencia serológica de infección actual o pasada por el virus de la hepatitis B. Y se mencionan estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, que más de 335.000 casos nuevos se descubren al año. ¿Por qué es importante principalmente lo que es el virus de la hepatitis B crónica? Porque como sabemos, hasta un 40% de los pacientes podrán desarrollar la presencia de cirrosis y podrán llevarnos a una insuficiencia hepática y al desarrollo pues de un cáncer hepatocelular. Y evidentemente su asociación a las muertes, ustedes pueden ver valores muy importantes que se producen a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es la prevalencia del virus de la hepatitis B? Quiero mostrarles acá en esta lámina, basados en la prevalencia del antígeno de superficie, ¿verdad?, cómo se ha establecido la presencia de prevalencias altas cuando estas son iguales o mayores al 8%, que pueden ustedes ver las áreas o países que se encuentran en rojo, ¿sí? Los niveles intermedios que van de los 2 al 7%, con un color amarillo. Ustedes pueden ver los países que presentan una prevalencia intermedia y una prevalencia baja, ¿sí?, cuando esta es menos del 2%, que está con verde. Ahora, eso es un poco conocer la epidemiología a nivel mundial, pero que hay ya un poco más a nivel, digamos, de las Américas. En un documento que se denomina la hepatitis B y C en la lupa, que se realizó en el 2016, se encuentran al menos 288.000 nuevos casos de infección aguda por virus de hepatitis B en la región. Y la prevalencia de la infección del virus de la hepatitis C parece oscilar de acuerdo de una forma promedio en prevalencia que van de un 2 al 4%.
Se estima además en ese artículo que 2.8 millones de personas presentaban al menos o presentan al menos a esta fecha infección crónica por virus de hepatitis B, y que la prevalencia del antígeno de superficie es del 0,28% en la población general en las Américas. Varios estudios realizados en la región han revelado que en los últimos decenios parecería ser que han habido una disminución de estos niveles en cuanto al antígeno de superficie en los niños y jóvenes, un poco basado en el hecho de la presencia de estrategias en la vacunación en los niños con virus de hepatitis B. Ahora, ¿qué hay en El Salvador? Siempre en este mismo artículo se genera obviamente una correlación a través del tiempo. Ustedes pueden ver una lista de países de las Américas. Acá pueden ver en la primera columna lo que es la cero prevalencia del antígeno de superficie como marcador de presencia de hepatitis B, y como para el año del 65 al 2013 no se reportaba nada en El Salvador, no había data. De acuerdo al cálculo del Centro de Información de Enfermedades, se habla que para el año 2006, de acuerdo al antígeno de superficie, la cero prevalencia ronda alrededor del 1.0, ¿sí? Es decir, vemos que realmente existe, es importante la cantidad de pacientes o de personas que se encuentran cero prevalentes en El Salvador. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la infección por el virus de la hepatitis B? De forma práctica son dos mecanismos. Uno es lo que es la transmisión vertical, es decir, cuando ésta se da en el periodo perinatal, y por lo tanto es importante que toda embarazada debemos de realizarle lo que es la serología. Y el segundo mecanismo de la infección del virus de la hepatitis B lo constituye la transmisión horizontal, es decir, el uso de drogas intravenosas, puede ser a través de la transmisión de relaciones hetero y homosexuales, a través de la exposición laboral, como lo podemos ser nosotros los médicos, la recepción de productos contaminados a través de transfusiones, trasplantes de órganos o algún tipo de procedimientos invasivos, entre otros. ¿A quién debemos de hacer tamizajes? ¿O cuáles de los marcadores zoológicos que nosotros hemos revisado deberíamos de realizar para hacer un tamizaje? De acuerdo a la de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, idealmente todo paciente debería tener estos dos marcadores: el antígeno de superficie y el anticuerpo antiantígeno de superficie, y debería también realizársele el anticuerpo anticore del virus B a aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, que sean VIH positivos o que vayan a recibir un tratamiento por virus de hepatitis C, estén o vayan a recibir una terapia inmunosupresora, donadores o por ejemplo que están en diálisis. Quiero aquí mostrarle, porque aquí se resume el grupo de riesgo de los pacientes con infección por virus de hepatitis C que deberían de ser tamizados. Pueden ver ustedes todas aquellas personas que hayan nacido en regiones de endemicidad alta o intermedia. Pueden ustedes ver la lista de todos los países. Llama la atención que en estas guías americanas hablan de México y Centroamérica, principalmente Guatemala y Honduras. Otras personas que se consideran de alto riesgo son todos aquellos, en este caso, como es una literatura americana, todos aquellos americanos o niños que nacen de padres que son de regiones endémicas altas, aquellas personas que utilizan drogas intravenosas, los hombres que tienen sexos con hombres, aquellas personas que necesitan terapia inmunosupresora, que incluye quimioterapia, inmunosupresión, trasplante de órganos o algún otro tipo, o que tengan algún otro tipo o necesiten otra inmunosupresión por otro desorden. Aquellos, esto es bien importante, van a ver ustedes en la lista que vamos aquí analizando que unas tienen lo que es un asterisco. ¿Qué indica este asterisco? Que aquellos pacientes que se les hace el tamizaje de estos y se encuentra negativo, deberían recibir la vacuna contra el virus de la hepatitis B, ¿sí? Nos habíamos quedado que aquellos individuos que tengan elevación de transaminasas de etiología desconocida,
todos deberían tener el tamizaje del virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Los donadores de plasma, de sangre, de órganos o de tejidos, de semen, esto es bastante, en nuestros días es bastante frecuente, aquellos pacientes con enfermedad renal terminal, ¿verdad? Que es en cualquiera de sus diferentes formas de diálisis. Toda mujer embarazada debe de hacerse también, es una paciente que debemos documentar. Niños que nacen de madres positivos a antígeno de superficie, personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, si ahí existe la presencia de virus de hepatitis C, virus de VIH, ¿sí? Aquellos que tienen o que comparten jeringas o contactos sexuales con personas positivas deben de ser tamizadas y vacunadas de ser negativas. Personas que son promiscuas, ¿verdad? Aquellas personas que buscan una evaluación o tratamiento por una enfermedad de transmisión sexual deben de ser tamizados. Como pueden ver, todo médico, toda enfermera debería ser tamizado y vacunado de estar negativo, ¿verdad? Los viajeros, hoy es muy frecuente con esto de los viajes y el desplazamiento de las personas, ¿verdad? Que puedan haber mayor riesgo del desarrollo del virus de la hepatitis B. También obviamente aquellos que están en prisiones, en correccionales, y se habla por ejemplo hasta de personas que no hayan sido vacunadas, que tengan diabetes entre los 19 y 59 años de edad. Esto generalmente por el uso de insulina. Ahora, ¿cuál es en cuanto a la interpretación de estas pruebas? ¿Cómo debemos de valorarlo? Por ejemplo, si tenemos un antígeno de superficie positivo y un anticuerpo anticore positivo, estamos frente a una hepatitis crónica. Obviamente se deberán realizar otros tipos de pruebas para determinar lo que es el manejo. ¿Vacunarlo? Pues obviamente no. Si el antígeno core, el anticuerpo anticore del virus de la hepatitis B es positivo y el antígeno de superficie, el anticuerpo antiantígeno de superficie es positivo, estamos frente a una infección pasada y que ha resuelto. No hay más que hacer, excepto estemos frente a un paciente que está inmunosuprimido o que vaya a recibir quimioterapia. ¿Qué pasa o qué pensamos si existe un anticuerpo anticore positivo? Probablemente una infección pasada o bien puede ser un falso positivo. Y si existe nada más un anticuerpo antígeno de superficie positivo, nos habla de inmunidad, que ya un poco lo discutía. Y obviamente el que tenga pues los 3 negativos nos habla que no ha sido infectado y que no está inmune y por lo tanto deberá ser vacunado. Ahora, ¿qué recomendaciones se deben de realizar para prevenir la transmisión de aquellos pacientes que ya se conocen tienen una hepatitis B crónica? Obviamente inmunizar a las parejas, el uso de protectores de barrera en las relaciones sexuales, no compartir cepillo de dientes o máquinas de afectar o agujas. La cobertura, obviamente si tienen una rasgadura o un corte, ¿verdad? Definitivamente no deben ser donantes de sangre o órganos o esperma, ¿verdad? Y quienes deben de ser priorizados en la vacunación, ¿verdad? Los pacientes inmunosuprimidos, como el virus de hepatitis VIH, personal de salud que está en riesgo de exposición, lo que ya hablábamos, pacientes en hemodiálisis hemofílicos, hombres que tienen sexo con hombres, estudiantes, ¿verdad? Personas con infecciones de transmisión sexual, y a lo que hablábamos algunos datos como los diabéticos y los que usan pues droga. Es bien importante mencionar que este paciente tampoco no se le debe de aislar, es decir, por ejemplo, perfectamente se pueden compartir utensilios, abrazar, etcétera, y en el contexto de los niños, que suelen ser los que frecuentemente pueden llevar a la cronicidad, pues aquí hay algunas recomendaciones en el sentido que no se les debe de excluir. Dentro de las manifestaciones, ya la doctora nos hacía también mención, pueden ver ustedes que hasta un 70% de ellos pueden estar asintomáticos y solo un 30%, por ejemplo, generar ictericia y existir presencia de algunos otros síntomas muy inespecíficos como fiebre, anorexia, náuseas, etcétera. Aquí nada más les traía un poco solo para mostrarles que pues pueden haber algunas otras manifestaciones también de tipo extrahepática,
como problemas como glomerulonefritis, poliartritis nodosa, crioglobulinemia mixta, pues y aquí algunas imágenes que van en relación de esto. Pero principalmente, quizás es una de las cosas que buscamos siempre nosotros que tenemos a los pacientes en las consultas, ¿verdad? Pues es esto, la búsqueda, ¿verdad? El evitar la cirrosis, el valorarlo y obviamente pues el evitar el encontrar esto, ¿verdad? Lo que es un carcinoma hepatocelular, ¿verdad? A través de un seguimiento, a través de alfa-fetoproteína y estudios de ultrasonido, por lo menos cada 6 meses. Con esto podemos concluir pues que la detección de la infección crónica por virus de hepatitis B es de suma importancia por los desenlaces que ya hemos platicado. Definitivamente necesitamos hacer más estudios epidemiológicos que nos permitan pues mejor conocer nuestras propias incidencias y prevalencia, y es importante tener a todos los grupos de riesgo en lo que es la infección. Muchas gracias.